¿A qué Isidoro Graiber hay que creerle? ¿Al que le hiciste vos una entrevista o al que le hizo Morales Solá una entrevista? Yo le creo al que entrevisté, naturalmente, que fue una persona muy diferente a la que vieron ahí. Como bien marcaba el informe, en lo que vimos se tapaba la boca como no pudiendo, no queriendo decir algo. Era esquivo, bajaba la mirada a la hora de responder, tenía las palabras muy calculadas y hacia el final, si observas el detalle, se le formó como una saliva especie blanca en la boca, que es un claro símbolo de estar nervioso. Con nosotros fue todo lo contrario, fue una persona muy suelta, de muchas palabras, verborrágico, que quería contar su historia, que fue muy coloquial, dijo que esto había sido un afano, lisa y llanamente un afano. Dijo que habían sido humillados, que habían sido extorsionados. Yo insisto con que entendamos varias cosas. Una de ellas es que lo que dijo Isidoro Graiber en la entrevista del 11 de junio con Tiempo Argentino tiene base documental. Yo soy amante de los documentos, así como hay gente que ama los animales, yo amo los documentos. Y en todos los documentos te puedo garantizar que esas versiones están consolidadas. Podemos ir desmenuzándolo una a una, pero en principio lo que quería marcar era el contexto en el que se dio. Joaquín Morales Solá le hizo esta entrevista en Desde el Llano, un programa de TN que pertenece al grupo Clarín. Por otra parte, trabaja en el diario La Nación, de manera que es prácticamente un excelente teatro de operaciones para blanquear a Héctor Mañeto y a Bartolomé Mitre. Son sus dos empleadores y son quienes están acusados en este momento de ser partícipes necesarios de delitos muy graves, que son los delitos de lesa humanidad. Cintia, ¿en qué condiciones fue hecha la entrevista que vos le hiciste a Isidoro Graiber? Una entrevista de absoluta libertad, empezó en el café que queda en la esquina del diario, nosotros se lo hemos contado a los lectores de Tiempo Argentino varias veces, después fuimos al diario y a lo largo de 2 horas le hicimos más de 50 preguntas. Claro, por eso tiene saltos de audio la entrevista, porque claro, hay audios sí. De ambiente. Empezó en un bar y sí, se escuchaba el ruido de los colectivos, de los autos que pasaban ahí por Honduras y Uriarte, y después por eso fuimos al diario precisamente para poder escucharnos mejor. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando él dice que no hubo presiones, a nosotros nos dijo claramente que se usaban los diarios, y esto fue corroborable. Nosotros publicamos todas las notas que salieron en el diario Clarín y en el diario La Nación, incluso en el diario La Razón, en octubre de 1900. Los trataron de delincuentes, les imputaron delitos muy graves. Desde el editorial del diario Clarín, directamente se le pidió a la Junta Militar que los investigara. Eso sabemos qué es, hacer desaparecer, torturar. Lo concreto es que eso ya no se podrá cambiar. Que hoy la estrategia de defensa de Clarín y de La Nación esté basada en los hechos de Isidoro Graiber, es como si vos quisieras defender a un homicida diciendo que es inocente porque en el momento del asesinato estaba con su madre. Es una estrategia muy volátil que evidentemente se va desmoronando. Lo que están queriendo hacer es una telenovela muy mal guionada, porque la realidad es que hay dichos de otras personas y todo es cotejable en los documentos. En un momento dice que Mañeto, por ejemplo, tuvo un rol secundario. Todos los documentos, el boletín oficial, los de la Inspección General de Justicia, los pactos de sindicación, marcan quiénes son los directores, quiénes eran los representantes de los diarios en papel prensa. Eran Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre y Peralta Ramos. Y lo cierto es que fueron quienes se juntaron con Oscar Bartolomé Gallino. Esto lo denunciamos en Tiempo Argentino. Quien era un general de brigadas, el interrogador de Lidia e Isidoro, quien ostentaba el poder de mando entre los represores. Entonces, con esa persona se juntaron, con esas personas se prepararon los interrogatorios. ¿Y sabes para interrogar a quién? A Lidia Papaleo. ¿Y sabes por qué tema? Por papel prensa. Hubo muchas preguntas que en esa nota, por decirlo amablemente, Morales Solá no preguntó. Por ejemplo, cuando Isidoro Graiber dijo que necesitaban vender algunos activos, no le preguntó cómo es posible, si alguien necesita dinero, que venda un bien en $1 millón, pero acepte apenas $7.200. Eso no lo haríamos ni hoy. Si vos vendieras algo por $1 millón, ¿aceptaría que yo te dejara apenas $7.200? La verdad es que no me conviene, ¿no? No le convendría absolutamente a nadie. No, está claro. Entre otras cosas, eso es lo que demuestra que quieren transformar en esta especie de telenovela lo que fue una historia de despojo, de tortura, de desaparición. Te quiero hacer una última consulta respecto a la situación económica de Isidoro Graiber, que fue mencionado por Osvaldo Papaleo en un momento. Inclusive ayer en la entrevista que le hace Morales Solá hay una mención a su situación económica. ¿Qué podrías describirnos? Si es una persona, a ver, vulnerable económicamente.
Yo lo que te voy a decir es la información que tengo. Concretamente, cuando se hizo esta operación, Isidoro Graiber no tenía vínculo comercial con el Emporio Graiber. Esto es importante aclararlo. De manera que no tenía, por ejemplo, ningún poder en sí mismo porque no tenía ni derecho a la herencia. ¿Y por qué participa en la negociación? Porque se lo pide Lidia Papaleo y en realidad es porque Rubinstein, que era la mano derecha de David Graiber, que era quien estaba a cargo y conocía a la perfección, no solo Papel Prensa, sino todas las empresas que integraban el emporio económico, había sufrido un grave accidente. Lidia Papaleo dice, no fue un accidente, fue un atentado. Primero, lo que dice Lidia es, atentaron contra mi marido, asesinaron a David Graiber en ese accidente aéreo. Después tuvo este accidente que también fue un atentado Rubinstein, de manera que nos dejaron en una situación de absoluta vulnerabilidad, de desconocimiento de la empresa. Por eso se recurre a Isidoro. Lo que él también nos mencionó es que no tenía una situación económica holgada, como sí lo pueden haber tenido otros integrantes de la familia Graiber. Está claro. A ver, Federico, tu opinión sobre esto que hemos visto y escuchado. Ahora que hace un siglo y medio, un poco más, había un género llamado vodevil, que tendía a ser reidero, a crear situaciones cómicas, con la simultánea apertura y cierre de puertas, ¿no? Y provocaba cierta bienestar en la platea, era atractivo. Esto es igual. Se abren y cierran puertas simultáneamente para confundir, para crear una sensación de casi trágica. Un vodevil trágico, porque es muy evidente, se bastardea, bueno, el oficio de periodista, los que lo sirven, y curiosamente, en definitiva, es poner en escena, sin ningún tipo de atenuante, aunque quieren disimularlo, el interés que los guía, que tiene que ver con, por supuesto, una cantidad de empresas, y también, más prestemente, salvar la ropa. Salvar la ropa. Hoy decíamos fuera de cámara que durante tanto tiempo se entrena a cierta gente en descalificar, mentir, agraviar, disimular, disfrazar, pervertir la información, que tengo la sensación, sin hacer psicologismo, de que de eso no se vuelve. No se vuelve de eso. ¿Sabés qué? Sí. Lucho, yo leyendo la entrevista que hoy mismo La Nación reproduce de este diálogo de Morales Solá con Isidoro Graiber, en la pregunta que Morales Solá le dice, ¿cómo fue la reunión del 2 de noviembre de 1976 en la que se concreta la venta de papel prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón? Y Isidoro Graiber responde, el tema era que al día siguiente se concretaba una asamblea de papel prensa en la que debía aprobarse la transferencia a nuestro favor del paquete accionario. Pero teníamos la información no oficial de que iba a ser rechazada en la asamblea la incorporación de ese paquete accionario a nuestro nombre. Y escuchen esto, esto conllevaba la pérdida de los derechos políticos y una consiguiente pérdida enorme de valor. Es decir, que no había acá una libertad, él mismo lo está diciendo, una libertad para vender con absoluta decisión de un mercado en el cual las partes de común acuerdo decidían vender. ¿Y en ese directorio quiénes estaban, digamos? En el directorio de Papel Prensa, representando a los diarios, Héctor Magneto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos. Lo que estás diciendo es súper interesante porque él también lo sostuvo en sede judicial. Lo dijo frente al fiscal Ricardo Molinas. Explicó que les había llegado esa información, que no iban a aprobar la compra que ellos habían hecho de Papel Prensa. También dijo que a Lidia se le habían acercado para decirle que tenían que vender Papel Prensa a un grupo que no fuera judío ni extranjero, y también les había dicho que los indicados para que se les transfiriera el paquete accionario eran los diarios Clarín, La Nación y La Razón, de manera que esto que está reconociendo hoy en parte, lo reconoció más ampliamente en sede judicial. Me gustaría aclarar algo más, que dice que la compra se concreta el 2 de noviembre de 1976. Esto no es cierto y es trascendente en este punto. La compra se hace ad referéndum del juicio sucesorio, es decir, el juez que estaba llevando adelante la sucesión iba a tener que aprobar si era correcta o no esa transferencia accionaria, sobre todo porque había una menor, María Sol Graiber, en ese momento tenía 2 años. La cuestión es que, esto quiero que quede muy claro, cuando a Juan Graiber
cuando a Isidoro, a Lidia y al resto del grupo económico se los secuestra y se los tortura, esa compraventa no estaba firme. Y esto no es una idea alocada, una interpretación. Esto es lo que dicen los documentos. Mientras se los torturaba, Clarín, La Nación y La Razón se presentaban en el juzgado para pedir que se aprobara esa compraventa. Esto es así de concreto. Entonces, lo que dijo Isidoro Graiber ayer, ¿fue lo que sabía o lo que necesitaban que dijeran sus victimarios? O lo que le pidió que dijera Joaquín Morales Solá, que es un asalariado de los que hoy están imputados por delitos de lesa humanidad. En esa entrevista también hay un punto muy significativo, que es cuando Isidoro Graiber dice, bueno, teníamos muchas empresas de las cuales tuvimos que desprendernos y en ninguna hay una denuncia por delitos de lesa humanidad. En ninguna de las otras empresas el Estado estaba como parte y formaba parte de este negocio. El Estado militar. El Estado militar, Ahora, obviamente. yo creo que acá hay una cosa que vale la pena marcar para nosotros mismos, que tiene que ver con, porque ya está explicado todo esto, me parece que es interesantísimo, más que interesante me parece, como decía Federico, que es un vodevil o algo tragicómico, pero en el reportaje que hicieron Ottaviano y Alonso en la primera vez, yo tengo acá una parte, no lo voy a leer desde ya, fue el 11 de junio pasado, hay una descripción vos le preguntaste y dice, llegó a la entrevista con Tiempo Argentino 10 minutos después de lo pactado, etcétera, etcétera, y va contando el ámbito en que ese desconocido para ellos se sentaba allí. Dice, unos 40 minutos después de relatar, aceptó entrar a la redacción de Tiempo Argentino y tomar un café en la sala de editores, esta vez con un puro entre los dedos. La noticia corrió como reguero de pólvora en la redacción. Imagínense, gente joven que se encuentran de pronto con estos protagonistas de la historia aparentemente remota para ellos. Está Isidoro Graiber, habla por primera vez con un medio periodístico. Está Isidoro Graiber, habla por primera vez con un medio periodístico. Y hoy, en el diario de doctrina, La Nación, uno de los más importantes, notorios, me gusta más decir notorio, porque importante le da una categoría, notorio es una categoría mediática nada más. El notorio periodista Morales Solá comienza así su editorial. Es quizá la primera vez que Isidoro Graiber se prepara para responder formalmente a las preguntas de un periodista. Nuestra compañera hace 3 o más meses hizo esta entrevista que salió publicada en medios, en este programa, en programas seguramente en otros como puede ser el de Víctor Hugo y otros, pero en el diario La Nación ignoraban que habían hecho una entrevista con Isidoro Graiber. Sí. A ver, Barragán. A mí me parece interesante porque me vuelvo a poner... vuelve a dar tristeza e indignación. Esto de la misma manera que cuando me hizo acordar a cuando hablaron los hijos de Noble, que hicieron ese video, y cómo de alguna manera esas víctimas vuelven a ser revictimizadas, lo mismo que Isidoro Graiber, que es una víctima revictimizada, las partes más débiles de esta cadena, cómo son utilizadas por las partes más potentes de una forma absolutamente inescrupulosa para defender sus intereses, ¿no? Me parece aparte me parece que es el mismo modus operandi, digamos, agarran a los más débiles y los usan. A mí me interesa mucho la parte económica de todo esto, la negociación económica, teórica. Digo, evidentemente son personas que no saben negociar porque en su momento le iban a pagar $1 millón y dieron $7.000, y ahora a Lidia Papaleo también le prometieron $200.000 y van a pagar $2 millones después. O sea, negociar evidentemente no saben. Y digo, en el terreno de esto, supuestamente si a Lidia Papaleo le ofrecen $2.200.000, ¿no era muy fácil, si hubiera sido esto económico, callarlo a Isidoro por unas chirolas más? Digo, ¿por qué van a dejar esa puerta abierta si fuera esta verdad, esto que a todo el mundo es comprable y a todo el mundo se...